Aquí seguimos en Ponte en Acción, en Negocios Televisión, cuando son las 12:37 de la tarde. Vamos a hablar ahora con una de las grandes gestoras de este país, con Santander Asset Management, y con Fran Simón, responsable de estrategia de asignación táctica discrecional de activos en Santander Asset Management. Hola Fran, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, encantado de verte de nuevo. Muy bien, buenas Fran, tardes, un placer. llevamos unos días de cierta calma en los mercados, pero vemos que a los mercados les cuesta mucho superar un escenario de menor crecimiento, subidas en los tipos de interés y una inflación que está altísima y que en el caso de Europa podría además seguir subiendo. ¿En qué momento estamos? Fran, un poco ¿cómo describirías el momento actual? Pues como bien apuntas, estamos en un momento de elevada inflación. Las inflaciones que estamos viendo a nivel global, pero especialmente en Estados Unidos y en Europa, son inflaciones no vistas desde los años 70, 80, ¿no? Son inflaciones elevadas que vienen, por un lado, por toda la herencia que tenemos después de las políticas que se llevaron a cabo después de COVID, y también por todas las distorsiones que han surgido en mercados después por el conflicto de Rusia y Ucrania. Tenemos inflaciones muy elevadas en tasas del 8%, que están probándose ser más persistentes y más duraderas de lo que en un principio se esperaba. Porque al añadido de todo lo que veníamos pasando justo recientemente, el cierre de parcial en China ha provocado pues un incremento en todos los problemas de las cadenas de suministros que tiene un efecto inflacionista en las economías. Adicionalmente, Estados Unidos es una economía que está muy avanzada en el ciclo, su crecimiento está muy por encima de potencial, todo herencia o provocado por la política monetaria hoy fiscal, sobre todo la política fiscal muy abultada que se llevó a cabo después de COVID, y esto está generando que la economía americana también esté generando mucha inflación. Entonces estamos en un momento de elevada inflación, todavía no hemos visto el pico. En Estados Unidos quizá podríamos estar más cercanos de pico. En Europa, muy influenciado por todo el precio de las materias primas, estamos todavía sin ver pico y estamos en senda ascendente, y esperemos pronto ver el pico. En la parte de crecimiento, claramente después de COVID estamos en una tendencia de desaceleración, se está creciendo muy por encima de potencial, y a pesar de que se han revisado las expectativas de crecimiento para este año y para el que viene, estamos todavía en crecimientos muy elevados. Por ejemplo, en Estados Unidos estamos en crecimientos 2,6 por encima de crecimiento potencial, lo mismo que en la eurozona, y ya se revisaron desde principio de año, pues estábamos en tasas en torno al 4%, pero todavía son positivos, ¿vale? Menor crecimiento, pero todavía positivos. La parte de tipos de interés ha ido reaccionando en línea con las expectativas de inflación y el discurso de los bancos centrales. No solo discurso que ya ha sido muy agresivo, sino también por parte de la Reserva Federal ya empezó su normalización de tipos de interés, subiendo en marzo y posteriormente en mayo. 25 en marzo, 50 en mayo. Y la clave de todo esto, o lo que está moviendo los mercados en el corto plazo, es retórica de los bancos centrales debido a presiones inflacionistas, donde gran parte nos viene por la parte de precios de energía, donde hemos visto y lo sufrimos cada día en nuestros bolsillos, viendo el precio de la gasolina cada vez que llenamos el depósito de nuestros coches. Los precios han subido de forma muy importante, y esto se debe ya no solo a la parte propia de lo que sería el entorno oferta-demanda y crecimiento económico, sino también a las distorsiones provocadas por los efectos geopolíticos, ¿no? Y entonces aquí pues precios de energía que siguen todavía muy elevados y que en un principio no tienen visos de corregir de forma importante. Que haya respuestas demasiado fáciles en materia de asignación de activos, más allá de que sabemos que el precio de las materias primas e incluso el de los alimentos va a seguir subiendo. Esto es. Sí, nosotros, como lo estábamos viendo, desde el año pasado lo que veíamos era el cambio de tono en política monetaria, que lo que iba a provocar era una subida de tipos de interés. Cuando sube el tipo libre de riesgo, en consecuencia todos los activos tienen que volver a repricear, es decir, a tener en cuenta este nuevo tipo de interés, ¿no? Y esto lo que ha provocado es una caída generalizada de todos los activos por descuento de flujo, ¿no? Sobre todo en aquellos que tienen mayor sensibilidad a la parte de tipos de interés. Y lo que hemos visto que desde el punto de vista de asignación de activos, la estrategia más óptima habría sido tener bien el dinero aparcado en liquidez, ¿vale? Ya que la renta fija y la renta variable ha caído, o tenerlo en materias primas, especialmente en aquellas que se han visto
más afectadas de forma positiva por la parte de todos los riesgos que ya hemos ido comentando. Entonces, desde el punto de vista de asignación de activos y asignación de activos tradicional, la diversificación no ha funcionado. Hemos tenido momentos en el corto plazo donde todo caía. ¿Por qué? Porque estábamos en esta fase de volver a poner precio a los activos en un entorno de tipos más elevado y ha provocado caídas de renta fija y renta variable al mismo tiempo. Ahora ya creemos que los niveles de tipos de interés han podido alcanzar unos niveles mucho más adecuados o más estables, especialmente en la parte de Estados Unidos. Y aquí podríamos ver una estabilidad, y esta estabilidad lo que ya nos podría hacer empezar a ver la renta fija de otra forma, con otros ojos, ¿vale? Porque ya los niveles son más elevados, tenemos unas rentabilidades más atractivas, es decir, lo que llamamos el carry de nuestras carteras y empieza a ser más elevado, y no somos tan vulnerables a la subida de precios de interés, porque ya que creemos que podemos alcanzar estar en una zona mucho más estable. ¿Tenemos riesgos al alza? Sí. Podría haber riesgos al alza de que siguieran subiendo, y todo irá en función del escenario de inflación. Si la inflación se prueba a ser mucho más persistente y duradera en el tiempo, ahí lo que provocaría sería pues unos bancos centrales que seguirían siendo mucho más agresivos a la hora de normalización política monetaria, y se transmitiría a la parte de precios. Por la parte de la renta variable, en el corto plazo hemos visto una recuperación, y esto ha sido tras un mes de abril y el principio de mayo que fue muy negativo. Y en el corto plazo sí que se ha dado una vuelta, recuperando parte del terreno que había perdido. En el conjunto del año, la caída de la renta variable se explica principalmente por la subida de los tipos de interés reales. No ha habido una puesta en precio de un deterioro significativo de las perspectivas económicas. Eso es lo que en principio creemos que el mercado se va a centrar, en lo que el mercado se va a centrar en la segunda parte del año. Creemos que el mercado va a estar más preocupado por la senda de crecimiento, que está en desaceleración, todavía elevado, como hemos comentado, por encima de potencial, pero sí que existen riesgos a la baja. Y esto es clave para los beneficios de las compañías. Cuando estamos comprando renta variable, estamos comprando beneficios de las compañías presentes y futuros, traídos a valor presente. Y ahí sí que creemos que el mercado se va a preocupar, o va a estar mucho más foco en la segunda parte del año. Con lo que no es fácil la asignación de activos. La estrategia de prudencia en la primera parte del año es la que ha primado, es decir, tener el dinero en cash, en activo sin riesgo y sin duración. Y obviamente la parte de commodities, si el inversor podía acceder a ese tipo de activos. Y ya en la segunda parte del año sí que creemos que empezar gradualmente construyendo posiciones en renta fija pues empieza a ser más atractivo, y la parte de renta variable hay que tener mucho tiempo, hay que verla con mucho cuidado, y una gestión táctica también es importante. Los mercados sabemos que tienden a sobrereaccionar tanto a la alza como a la baja, y pueden aparecer pues oportunidades, ¿no? Pero en el corto plazo sí que creemos que tras esta recuperación primaríamos estar con un perfil un poquito más cauto. ¿Qué sectores son los que ven ahora mismo mayor potencial o más valor? Pues por una parte estamos dando un giro hacia sectores un poquito más defensivos, y podríamos decir, ¿por qué sectores defensivos siendo que han hecho mucho mejor que los sectores cíclicos? Por lo que veníamos comentando de que estamos en un proceso de desaceleración económico y que la segunda parte del año puede ser el foco. Este foco lo que haría es que aquellas empresas que tienen menor visibilidad en la parte de sus beneficios en un entorno de deterioro económico, aquellas que son más sensibles al ciclo económico, pues tengan menos el favor de los inversores, ya que en términos de lo que sería prima de riesgo en la parte de renta variable, no se ha puesto todavía en precio de forma significativa un deterioro económico, y estas empresas serían todavía vulnerables, con lo que estamos dando tenemos un sesgo un poco mixto, pero en los últimos meses hemos virado un poquito más hacia defensivo. Por ejemplo, un sector que nos gusta en Estados Unidos, por ejemplo, es el sector de healthcare, el sector de pharma, y en la parte europea estamos en sectores como defensivos, más subdefensivos, como la parte de utilities. Dentro de la parte de sectores que hemos estado evitando en los últimos meses eran todos aquellos que estaban que eran mucho más vulnerables a la parte de revalorización, en concreto el sector de tecnología, tanto en la parte de Europa como Estados Unidos. En Europa, ya en la parte de tecnología, nos hemos puesto un poquito más neutrales después de las correcciones que ha habido, y sectores en los que también hemos estado más defensivos es en la parte de consumo discrecional y sector industrial.
mucho más sensibles al ciclo y mucho más sensibles a la volatilidad macro, a la incertidumbre macroeconómica. Estaríamos dando ese sesgo, sectores mucho más defensivos y con menor componente cíclico yendo hacia adelante. Ya unas cuantas claves: posicionamiento, estrategia, asignación de activos. Hoy con Santander Asset Management, con Fran Simón. Ha sido un gran placer, Fran. Muchísimas gracias por atender la llamada de Ponte en Acción. Ya hasta la próxima. Un fuerte abrazo. Adiós. Muchas gracias. Un abrazo.